Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo otomano. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en una de las preguntas que más han inquietado a los fanáticos de las telenovelas. ¿Qué opina realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Sí, lo sé, lo han estado esperando. Los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes, todo eso queda atrás porque hoy vamos a intentar acercarnos lo más posible a la verdad. Antes de empezar con este jugosísimo tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo cada semana, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades, los dramas y los romances que nos regala la televisión turca. Y no olviden dejar su like si les gusta este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles la mejor información. Ahora sí, pongámonos cómodos porque este viaje promete ser revelador. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y por supuesto, en los corazones de millones de fanáticos alrededor del mundo. Su química en la pantalla, especialmente durante la exitosísima novela, Erkenci Pájaro Madrugador, fue innegable. La chispa entre Sanem y Can era palpable y no tardó en trasladarse a la vida real, y eso creíamos muchos. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio. Desde el principio, ambos fueron muy herméticos sobre lo que realmente sucedía detrás de cámaras. Los rumores de un romance florecían día a día, alimentados por sus interacciones en las redes sociales, sus miradas cómplices durante las entrevistas y, por supuesto, la innegable atracción que emanaban juntos. Cada publicación en Instagram era analizada al milímetro, cada me gusta era interpretado como una señal, y cada entrevista era diseccionada en busca de pistas. La maquinaria del chisme funcionaba a toda máquina, impulsada por la pasión de los fans y la necesidad de los medios de comunicación de alimentar la hoguera de la especulación. Pero, ¿realmente hubo algo más que una amistad y una gran compañía profesional? Esa es la pregunta del millón. Para responderla, tenemos que analizar un poco el contexto y la personalidad de ambos actores. Demet, como muchos saben, es una mujer reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Can, por otro lado, tiene una personalidad más extrovertida y no duda en mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre que no teme expresar sus opiniones y que no se esconde de las cámaras. Esta diferencia de personalidades fue sin duda un factor clave en la forma en que manejaron la atención mediática que recibieron. Durante la época de Erkenci, la presión mediática sobre ambos fue inmensa. Todos querían saber si estaban juntos, si se iban a casar, si eran la pareja perfecta. Esto obviamente debió ser difícil de manejar para los dos, especialmente para Demet, que siempre ha valorado su intimidad. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir bajo esa constante lupa, con cada movimiento, cada palabra, cada gesto siendo interpretado y analizado por millones de personas. La presión debe ser asfixiante. Además, hay que tener en cuenta que ambos eran muy jóvenes y estaban viviendo un momento muy importante en sus carreras. Erkenci los catapultó a la fama internacional, y eso conlleva una gran responsabilidad y un constante escrutinio público. Probablemente ambos decidieron enfocarse en su trabajo y no dejarse llevar por la presión de los medios y de los fanáticos. Priorizaron su desarrollo profesional y evitaron que la vorágine mediática afectara su desempeño. Pero entonces, ¿por qué tanta química en la pantalla? Aquí es donde entra en juego el talento actoral. Demet y Can son dos profesionales excelentes que supieron interpretar a la perfección a sus personajes, creando una conexión creíble y emotiva que conquistó al público. Supieron separar la ficción de la realidad, y eso es algo que no todos los actores logran hacer. Esa capacidad de meterse en la piel de sus personajes y de transmitir emociones genuinas, es lo que los convirtió en una pareja tan adorada por el público. No olvidemos que la actuación es un arte, y requiere de una gran habilidad para crear ilusiones y para conectar con el espectador. Después del final de Erkenci, las carreras de Demet y Can tomaron rumbos diferentes. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Aunque sus caminos se separaron físicamente, los rumores sobre su relación no cesaron por completo. Las redes sociales siguieron siendo el campo de batalla donde los fans debatían y especulaban sobre su posible reencuentro. Cada uno siguió su propio camino, pero el fantasma de Erkenci y de la posible relación entre sus protagonistas seguía rondando.
Ando. En varias ocasiones se les ha preguntado directamente sobre el tema, pero ambos han evitado dar una respuesta definitiva. Demet siempre ha sido muy diplomática, asegurando que mantiene una buena relación con Khan y que lo respeta como profesional. Khan por su parte ha sido un poco más ambiguo, dejando entrever que hubo algo especial entre ellos, pero sin entrar en detalles. Han mantenido un silencio estratégico, conscientes de que cualquier declaración podría ser malinterpretada y utilizada para alimentar aún más la especulación. Es importante recordar que la percepción que tenemos de los famosos a menudo está influenciada por lo que vemos en las revistas, en la televisión y en las redes sociales. Pero la realidad suele ser mucho más compleja y matizada. Es posible que Demet y Khan hayan tenido una conexión especial, pero que por diferentes motivos no haya llegado a convertirse en una relación formal. Quizás las circunstancias no eran las adecuadas, o quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos. También es posible que simplemente hayan sido buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que vimos en la pantalla haya sido producto de su talento actoral y de la buena energía que había en el set de grabación. La amistad y la camaradería son elementos fundamentales en cualquier producción audiovisual, y pueden contribuir a crear una atmósfera de trabajo positiva y productiva. Lo cierto es que solo ellos dos saben la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Y sinceramente creo que es algo que pertenece a su intimidad y que debemos respetar. La vida privada de las personas, sean famosas o no, es sagrada y merece ser protegida. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas basándonos en sus declaraciones y en sus acciones. Demet, a pesar de ser discreta, siempre ha hablado con cariño y respeto sobre Khan. Nunca ha dicho nada negativo sobre él, y siempre ha reconocido su talento y su profesionalismo. Esto sugiere que, como mínimo, existe una buena relación de amistad entre ellos. Ese respeto mutuo y esa admiración profesional son evidentes en cada una de sus declaraciones. Además, hay que tener en cuenta que Demet ha seguido la carrera de Khan de cerca, y ha mostrado su apoyo a sus nuevos proyectos. Esto demuestra que le importa lo que le sucede a Khan y que se alegra por sus éxitos. Esa muestra de apoyo y de interés en el bienestar del otro es un indicativo de que existe un vínculo que va más allá de lo puramente profesional. Entonces, ¿qué opina realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Creo que la respuesta es compleja y que no se puede resumir en una sola frase. Probablemente Demet siente un gran respeto y admiración por Can como profesional, y valora la amistad que han construido a lo largo de los años. Es posible que también haya habido una atracción mutua en algún momento, pero que no haya llegado a concretarse en una relación formal. La clave está en la complejidad de las relaciones humanas y en la imposibilidad de simplificarlas a una simple etiqueta. En definitiva, la relación entre Demet y Can es un misterio que probablemente nunca seremos capaces de resolver por completo. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento y seguir de cerca sus carreras, esperando que algún día vuelvan a coincidir en algún proyecto. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como hemos visto, la verdad es difícil de alcanzar, pero hemos intentado acercarnos lo más posible basándonos en la información disponible y en las declaraciones de los propios protagonistas. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones, pero siempre con el respeto y la cautela que el tema merece. Recuerden que lo importante es respetar la privacidad de los famosos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Lo que realmente importa es su talento y su trabajo, y disfrutar de las historias que nos regalan en la pantalla. No olvidemos que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hay entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo un romance secreto? ¿O simplemente son buenos amigos? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus teorías y compartir opiniones con ustedes. Quiero saber si están de acuerdo con mi análisis o si tienen una perspectiva diferente. El debate y el intercambio de ideas son enriquecedores y nos ayudan a comprender mejor la complejidad de este tema. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas investigaciones. Activen la cam.
campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad y para que el canal siga creciendo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos pero siempre con respeto.